noticia tiene que ver con la reforma a la salud, porque está vivita y coleando. Y le aprobaron hoy 6 artículos más, con el apoyo del Partido Conservador, con el apoyo del Partido de la U y con el apoyo del Partido Liberal. Solo se escuchan algunas voces como las del Partido Verde, que no puede estar en las votaciones en contra, y algunas del Centro Democrático. Hoy también se conoció cuánto le cuesta al país esa reforma: 929 mil millones de pesos. Para muchos es más caro no hacerla que no hacerla. Es más caro hacerla que no hacerla. Esta es la historia. El Ministerio de Hacienda hizo las cuentas sobre el costo que tendría la reforma a la salud. Según sus estimaciones para 2024, los gastos del sector salud sin reforma serán de 91,3 billones de pesos, mientras que si existiera la reforma a la salud, los gastos serían de 92,2 billones de pesos. Es decir, los costos aumentarían en 929 mil millones de pesos. Vamos a encontrar que en el corto plazo probablemente hay un incremento en los costos de media y alta complejidad, simplemente porque vamos a encontrar diagnósticos tardíos o personas que al ser diagnosticadas hasta ahora se va a identificar lo que tienen, y que en el mediano plazo la prevención va a reducir los costos de la mediana y alta complejidad. El documento, que no fue firmado por el ministro de Hacienda, sino por la viceministra técnica, no es un aval fiscal de la reforma, sino un escenario de factibilidad fiscal, porque según el gobierno se le están incluyendo artículos al proyecto. De tal manera que los costos que va a tener la reforma son de corto plazo. En el mediano plazo va a ser la atención primaria prioritaria, y eso reduce los costos de la mediana y alta complejidad. Son los temas centrales de este proceso. Desde la oposición e independientes criticaron este informe y los costos que tendría el nuevo sistema de salud. Porque es que uno no puede estar hoy soñando. Los recursos de la salud no son infinitos, son finitos. Y frente a eso tiene que haber una responsabilidad. Yo les quiero decir algo. La atención primaria en salud está contenida en las leyes actuales. Lo que sucede es un tema de recursos. Se habla de que la reforma costaría cerca de 140 billones de pesos, lo que equivale a 6 o 7 reformas tributarias. El gobierno nacional nos tiene que decir de dónde van a salir esos recursos. El gobierno insiste en que el aval fiscal de la reforma podría presentarse oficialmente, incluso hasta cuando se esté desarrollando el cuarto debate. Yo le quiero decir que esa reforma va a pasar, Paula, en la Cámara de Representantes. El gobierno volteó la historia. Bueno, en Cámara de logró la Representantes, aprobación, ya casi, sí. pues ya hay artículos que son además polémicos, que estaban haciendo el freno, ya no, ya están pasando. Hoy 6 más, se conoce cuánto vale, y bueno, esto sigue. En total más de 90 ya van aprobados, pero usted hace bien la aclaración, esto en Cámara de Representantes, aquí falta todavía pues que se dé esa discusión en Senado, luego que venga la conciliación y demás, pero es cierto, se han aprobado artículos bastante polémicos. Ayer les alcanzábamos a contar, como el tema de la creación de la ADRES. Hoy, dentro de esos artículos polémicos aprobados, pues está la creación de los centros de atención primaria. Es un asunto técnico, pero la opinión pública debe conocer y entender qué es lo que está pasando allí. Aquí tenemos un resumen, no solamente de eso que se ha aprobado, de lo más polémico y sensible, sino también de ese ajedrez político que se ha conformado con las bancadas y con los partidos. El gobierno logró consolidar sus mayorías en la Cámara y sin necesidad de la Alianza Verde está sacando adelante su reforma a la salud. Más de 90 artículos ya se han aprobado, como el que le da superpoderes a la ADRES. El ADRES va a ser el pagador del sistema, pagador único como hizo Corea del Sur, con un sistema único y un pagador único para todos los prestadores privados. Incluso sus mayorías le han dado luz verde a artículos que algunos congresistas han llamado orangutanes, como el que permite a la ADRES pagar a las IPS las facturas sin supuestamente una auditoría previa. Orangután. Al parecer no es suficiente que ADRES gire el 80% del valor de las facturas sin auditar. Ahora los ponentes avalaron una proposición para que se desembolse el 85% y solo el 15% restante quede sujeto a auditoría. Demencial. Van a acabar con el sistema de salud. Un artículo que salió a defender el propio presidente Gustavo Petro. Así van repitiendo una y otra vez para instalar en la mente de las personas que es orangután el que se les pague rápido a las clínicas, hospitales y consultorios por sus servicios prestados.
Una de las ponentes de la reforma explicó que la auditoría de estas cuentas las harían las gestoras de salud. Estas EPS tienen 25 funciones. Dentro de esas 25 funciones están la gestión del riesgo en salud y está la gestión financiera y está la auditoría. Así que quien hace la auditoría de la factura es la gestora de salud y vida. El proyecto ha logrado avanzar sin mayor oposición. Los liberales y la U están votando a favor, mientras que los conservadores están ayudando a hacer quórum. Este miércoles un grupo de congresistas de ese partido se reunió con el presidente Petro. Recibimos una invitación del gobierno para escuchar la posición del Partido Conservador frente a la reforma a la salud. Y fuimos nosotros claros y enfáticos en informarles que el Partido Conservador tiene una decisión de bancada y no va a acompañar la reforma a la salud. Algunos representantes del Centro Democrático y de Cambio Radical también han sido señalados de supuestamente ayudar a hacer quórum. Le estaban diciendo al país en una campaña de desprestigio en contra de Cambio Radical, en contra del Centro Democrático, que estábamos haciéndole el quórum a este gobierno para que avanzara la reforma a la salud. Cosa menos cierta, eso es mentira, eso es falso, eso es malintencionado. Por ahora, parece que el gobierno tiene el viento a su favor y la reforma a la salud saldría aprobada en Cámara antes del 16 de diciembre. Y hablamos de pullitas. El presidente del Congreso le mandó una pullita al gobierno, le dice respete por aquello que dijo el gobierno de que consideraba anacrónico que el Partido Verde se pudiera declarar en independencia. Esto fue lo que dijo el presidente del Congreso, Iván Nami. Así no se construye, así con la soberbia y con un ánimo despótico y con ese tipo de señalamientos lo que se hace es que se destruye lo que se pudo avanzar. Yo recomiendo para el gobierno una actitud mucho más prudente, serena, para que podamos aproximarnos en los conceptos y las propuestas tanto del gobierno como del Congreso. Pues yo creo que tiene razón el presidente del Congreso, eso se necesita moderación para llegar a algún acuerdo. Ahora, van ganando los del gobierno, van bien, esa reforma revivió, hay 6 artículos nuevos, pero me preocupa el tema de las auditorías, porque si algo pedía este gobierno y se quejaba este gobierno de la falta de auditoría sobre los recursos de la salud, ahora con lo aprobado, pues ya se entrega sin auditorías. Sí, pero es que además ahí, devolviéndome a lo primero que usted estaba comentando de lo que dice el presidente del Congreso, pues ¿para qué necesitan bajarle a la soberbia y para qué necesitan concertación? Si esto va como una aplanadora en la Cámara de Representantes, ellos dirán, ¿para qué cambiamos la actitud si nos está funcionando? Nadie entiende muy bien por qué, porque los conservadores, después de que ayer ayudaron a hacer el quórum, pero pues a la opinión pública le dicen que ellos están votando negativo, estuvieron en la Casa de Nariño, un cafecito más cortito que el del Centro Democrático, se demoró más o menos 1 hora, pero estuvieron allá. Los godos estuvieron en la Casa de Nariño. Estuvieron en Casa de Nariño, entonces... La política, Mauro. Sí, a ver, pero recordemos, porque sí es cierto que se ha acelerado en esta semana, sin lugar a dudas, el trámite de la reforma en la plenaria de la Cámara, pero recordemos que faltaría, si se llegara a aprobar en la plenaria de la Cámara, faltaría el paso por el Senado, comisión en el Senado, plenaria en el Senado, y posteriormente el paso a la Corte Constitucional, donde muchos dicen se caería esta reforma, porque al tocar y modificar derecho fundamental, en este caso el derecho fundamental a la salud, habría tenido que ser tramitada como una reforma estatutaria, y eso querría decir el doble de debates, no solo 4 sino 8, distintos mecanismos de mayorías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, esta semana se están acelerando las cosas, pero no quiere decir que el gobierno las tenga todas consigo. Entre otras cosas, al doctor Name, quien ustedes estaban oyendo hace un momento diciendo que con soberbia no se construye nada, es el que maneja el orden del día, la manera como se manejan las cosas, etcétera, en el Senado. Hay que recordar que el doctor Calle ha sido clave, el presidente de la Cámara, para meter discusiones en paquete, meter artículos polémicos al lado de otros, etcétera, etcétera. Toda esa mecánica que se maneja en el Congreso para que las votaciones avancen más o avancen menos, o sean más transparentes o menos transparentes. En el Senado las cosas no van a ser tan fáciles. Pero Giovanni hablaba de las auditorías y eso nos lleva a hablar de los costos y eso nos lleva a hablar de lo que todos estábamos esperando. Estábamos esperando que el Ministerio de Hacienda diera el aval fiscal. El Ministerio de Hacienda tiene que dar aval fiscal a distintos proyectos de ley que tienen un impacto fiscal significativo, de manera que el Congreso sepa exactamente lo que está aprobando, cuánto vale, si es bueno, si es malo desde el punto de vista fiscal. Pero el Ministerio no dio aval fiscal. Lo que publicó fue un documento de factibilidad.
Y esa diferencia entre documento de factibilidad y aval fiscal no solamente involucra el que este documento haya estado firmado por la viceministra y no por el ministro, porque el ministro está saliendo a respaldarlo y defenderlo en todo caso, sino sobre todo tiene que ver con incertidumbre. Incertidumbre acerca de los verdaderos costos e incertidumbre acerca de los verdaderos beneficios de la reforma. Y les doy 2 datos para ilustrar, para que esto no parezca pues que es cosas en el vacío. En cuanto a los beneficios, lo decía el ministro de Hacienda, los mayores beneficios económicos de la reforma en el mediano plazo dependen de la efectividad de los mecanismos de salud preventiva. Y la salud preventiva, por ahora, es un énfasis grande de la reforma, que es preventiva. Venga, lo chequeo, usted de pronto le va a dar esto, le voy dando estas pastillas para que no se ponga más grave, vamos a hacer una campaña en la vereda para evitar tal cosa, prevenir la enfermedad. Es cierto que es un instrumento muy fuerte para evitar costos en el sistema de salud, pero de resultados inciertos. No se pueden medir, no se pueden anticipar, no se pueden proyectar. Eso en cuanto a los beneficios. Y en cuanto a los costos, imagínense ustedes el orangután. Lo estábamos discutiendo el día de ayer. Ayer se aprobó un artículo según el cual se les pagaría directamente a los prestadores de servicios de salud hasta el 85% de las facturas que presenten sin auditarlas. Ahí entra el comentario de Giovanni a ser clave, y solo el 15% se auditarían en primera instancia. Eso es un incentivo, el macho, para que cualquiera sobrefacture. Vea, y esto, y esto, y esto. Como solo me auditan el 15%, pues el otro 85% yo voy absolutamente en coche. Se pueden inflar los costos, los beneficios son inciertos y por lo tanto ese aval fiscal que debería ser súper detallado y preciso, hoy en día es un documento de factibilidad muy cuestionable por parte de los técnicos. Nosotros mañana cumplimos 10 años y una de las noticias que más nos dio alegría registrar, y estábamos usted y yo, Paula, ese día aquí en el set, apenas usted acaba de regresar, porque estuvo mucho tiempo virtual. Me encerré con el tema Fue del cuando COVID. aterrizó el avión con las vacunas, Sí, no porque olvides llegó ese la momento. esperanza y muchos nos salvamos nuestras vidas gracias a esas vacunas. Yo tengo la vacuna americana, ¿usted cuál se puso? Yo también, yo tengo vacuna americana, yo tengo la de Pfizer. La de Pfizer. Sí. Bueno, ¿y qué dijo el ministro? Pues mire, ¿cómo le parece que ayer nosotros les contábamos que el ministro de Salud estuvo en un debate por la escasez de medicamentos? Pasó desapercibida una polémica declaración acerca de las vacunas, porque todos nos concentramos pues en el tema del control de precios. Hoy se volvió tendencia lo que dijo acerca de las vacunas. Señala el ministro Jaramillo que todas las vacunas fueron experimento, que experimentaron con la gente en ese momento del COVID-19, pero solamente defendió la vacuna de Sinovac, que es la vacuna china, que por cierto es la que dice el ministro fue la que él se aplicó. Mejor dicho, escúchenlo ustedes. Todos los que estamos vacunados, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo 3 de Sinovac, toda la nueva tecnología es una tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. ¿Experimento salvar la vida de millones de colombianos? Es muy delicado que lo diga Me el da ministro mucha de pena. Salud de un país, pero no, ¿cómo sin así? pruebas además. Además, sin pruebas. O sea, la china sí sirve, pero la americana no. Ay, ay, ay. No, sin pruebas además, eso es muy delicado porque usted sabe la alarma que esto causa en la gente. Ustedes se acuerdan en ese momento del COVID, lo que Pero fue por la supuesto. pedagogía para que la gente creyera en la vacuna, fuera y se vacunara. Mucha gente no lo hizo, mucha gente se murió por negarse a vacunar, Claro. negar a vacunarse, y pues que el ministro Y salga ahora con diciendo es esto, el complicado. ministro está validando esas teorías conspirativas que no tienen pruebas y puede causar un gran problema de muchas personas que se aplicaron la vacuna, que no es la China, porque ahora resulta que la China es la Que solo buena la China y las sirve. otras son la Pues esa me es da la pena. otra, porque solo la China sirve y la otra no. Pero eso no es, yo tengo la, gracias a Dios, Pfizer, porque yo tengo, y eso me salvó la vida a mí y a mi familia, porque todos tenemos la Pfizer. No es cierto. Giovanni, tú estabas mencionando hace un momento aquel instante en el que registrábamos en el noticiero. Yo estaba todavía en mi casa, yo no tuve la Pfizer, yo tuve la Moderna y la AstraZeneca, que según el ministro yo aquí estoy más vulnerable que un berraco. Eso sí, tengámoslo también. presente, ¿no? Todos, eso sí. Pero bueno, antes de eso registrábamos en el noticiero cuándo se aprobaba cada vacuna. Que logró la aprobación Pfizer en Estados Unidos, que logró la no sé dónde en sí sé cuánto, que logró la AstraZeneca en Inglaterra, etcétera, etcétera. Todas pasaron de acuerdo con la comunidad científica, no solo la local, sino la internacional, la fase preclínica, la fase clínica, el proceso de aprobación y después la aprobación en Colombia. Es decir,
o estamos absolutamente locos todos y nadie se enteró de lo que estaba pasando en el mundo y lo que decían los científicos en el mundo y lo que decían los estudios de campo y lo que mostraban las tasas de efectividad en el mundo era totalmente falso y aquí nos morimos de la ingenuidad, o el ministro sencillamente está equivocado. Está bien, es que los periodistas no tienen ni idea de qué hablan. Bueno, allá ustedes dirán en sus casas. Entonces agarremos un punto de vista científico. La Asociación Colombiana de Epidemiología, que pues algunos de ellos se dedican de manera muy seria a este tema de la epidemiología, yo diría que todos, pero algunos se dedican exclusivamente a esto, dicen el ministro no tiene razón y el ministro está diciendo cosas que son incorrectas. Hasta allí, pues digamos que el comentario es más o menos indulgente, incorrectas, pero es que yo creo que uno podría decir que además de ser incorrectas, son sesgadas y son malintencionadas las cosas que dice el ministro. ¿Por qué? Por algo que decía Giovanni hace un momento, entre otras cosas. ¿Cómo es eso que la que usa el ministro sí sirve y la que usan el resto de los colombianos no sirve? ¿Por qué? ¿En qué momento sustentó eso? Dijo es que los estudios de factibilidad y de campo en la China eran más extensos que en el resto del mundo. No, nada. La Sinovac sí sirve, las demás no sirven. Además, con ese sesgo ideológico, además de que lo chino, acuérdense ustedes, China no es un régimen democrático y pues digamos que hoy en día tiene grandes afinidades en este subcontinente latinoamericano en el cual hay tantos regímenes de izquierda. En China sí sirve, el resto del mundo no sirve. Pero no solamente eso, más adelante el ministro dijo, nos agarraron en Colombia para hacer pruebas y nos agarraron más o menos de conejillos de Indias, estoy parafraseando, pero no se puede jugar con los colombianos y mucho menos con los pobres, con los negros y con los indígenas. ¿En qué momento se sesgaron las vacunas de Pfizer para los indígenas o para, mejor dicho, una diatriba absoluta sin ningún sustento, como bien dice Paula, y además con un tufillo mucho más ideológico que técnico? Un ministro que sabe bastante de lo que está tratando en su cartera. Si ustedes lo oyen reposado, lo oyen argumentando, tiene las cifras en la cabeza, tiene los argumentos en la cabeza, pero dele cuerda y verá cómo sale volando la ideología, como en este caso. Vamos a ver las asociaciones científicas hasta dónde llevan este debate, porque por el momento es un escándalo que arma en la opinión pública sin necesidad y una alarma para una cantidad de personas que, como yo, no nos pusimos la Sinovac. Entonces, ¿qué, ministro? ¿Yo en qué estatus quedo? ¿Qué? No, yo le recordaría al ministro, ¿sabe en dónde empezó el virus, señor ministro? En China. En China, además de todo. En China empezó el virus. Pero justo en este momento, en la reforma a la salud, donde hay tanta cosa y están aprueben y aprueben y aprueben, ¡oh!, sale esto de que las vacunas entonces fue un embeleco y entonces fue un, no sé. Sí. No sé. Hablemos de agricultura. ¿Ustedes se acuerdan de los mataderos? Pues bueno, esa es la época suya. ¿Usted se acuerda de los mataderos? Yo no había nacido. Usted no había nacido. No. Es que a los 29 años, Mauricio, 29 años que tiene Paula, Difícil, pero claro. Era muy difícil saber que existía una Esa risa burlona de Mauricio no sé a qué, pues no al lugar, pero bueno. El tema de los mataderos es de hace 14 años o algo así. No, por yo no supuesto había que me nacido, acuerdo de los mataderos. Démosle 15añera, ¿cómo era la canción? ¿Se acuerdan? Sí, no, pero sí me acuerdo. Claro. Mataderos, dice el gobierno, y es una idea, me parece chévere la idea, que se reabran los mataderos para que la carne llegue a los lugares más apartados. Me parece una buena idea. Pero hay reparos del sector ganadero. Les vamos a mostrar cuáles son. Se trata del decreto 2016, el cual permitirá la instalación de mataderos municipales en las localidades de quinta y sexta categoría, es decir, aquellas con poblaciones entre 10.000 y 20.000 habitantes. El presidente Gustavo Petro ha dicho que con esta medida busca que la carne en el país sea más económica. Este decreto ha generado preocupación en el sector cárnico. En Red Más Noticias hablamos con Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, a quien consultamos si realmente el precio sí disminuirá con estas medidas. Entonces, ¿qué pasa? Si se quisiera bajar, necesitaríamos un efecto similar. Por ejemplo, que haya una sobreoferta interna. Entonces, que por un efecto desafortunado cierren alguna frontera de exportación. Al haber una sobreoferta, el precio baja y ahí sí podríamos pensar en una disminución de precio. Por su parte, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, explicó cuál es el objetivo que busca el gobierno nacional con este decreto. Es poder hacer un kit
y una planta de beneficio adecuadas a las normas de calidad y ambiental en esos municipios de quinta y sexta categoría en Colombia, que son alrededor de 150 municipios, en donde por la norma técnica tan alta y tan inflexible se ha impedido en estos últimos años el acceso a un buen beneficiadero de las carnes. Otra de las preocupaciones son las condiciones sanitarias. El presidente de la asociación habló sobre el riesgo de retroceder en los avances logrados en los últimos 15 años, donde se ha trabajado en la modernización y también en la regulación de plantas de beneficio animal. No es negociable el tema salud pública, no es negociable el tema de las condiciones medioambientales que se pueden colocar en riesgo cuando no hay una inspección permanente, cuando las condiciones de las regiones no es adecuada, cuando no hay los debidos controles. Frente a las exportaciones, Álvaro Urrea asegura que sí hay una preocupación, pues estos cambios normativos pueden afectar la imagen del país ante los entes sanitarios del exterior. Un desorden de estos, normativo, reglamentario, puede generar un ruido negativo ante los entes sanitarios del exterior, que no es bueno dentro del proceso de construcción de esa marca país. Y la ministra de Agricultura también despejó las dudas sobre los requisitos o el manejo que se va a dar respecto a las exportaciones. No estamos eliminando los regímenes de alta calidad, de hecho la carne tipo exportación, las plantas de beneficio del índole nacional, de competencia nacional, siguen manteniendo la norma técnica completa en su rigor. Lo que buscamos es hacer inclusión en estos territorios alejados. El presidente de la asociación hace un llamado para que el gobierno se siente con el sector público y privado para determinar qué plantas necesita el país y en qué lugares se necesitan para implementar y hacer un uso adecuado de estas, evitando un desorden en el sector industrial. ¿Sabe que me parece una buena idea? Porque creo que se necesitan y creo que sí es justo que esto se reabra, genera empleo y puede llegar la carne. Pues cuando uno escucha al ministro de Salud explicarla como el paso a paso, uno dice, bueno, creo que tiene como razón en por qué lo quieren implementar, además porque sí hay que entender bien qué es lo que dice el decreto, ¿no? El decreto lo que busca es que estos sean mataderos municipales en zonas apartadas, es decir, en esa Colombia rural, eso no va a pasar en la Colombia urbana, que ese es el primer punto que hay que entender. De todas maneras, desde el gremio ganadero, desde los frigoríficos, lo que dicen es que el decreto tiene como algunas ambigüedades y que eso es lo que les preocupa y que nos podría llevar a retroceder muchos años en lo que se ha avanzado. Si se maneja bien y se eliminan como todas esas dudas sobre el tema de salubridad, de sanidad, la cosa suena interesante. ¿Cómo sabe Mataderos, no? Y hace 2 minutos decía, ¿Matadero qué es? Lo más es que nunca había escuchado esa palabra. Yo leo mucho, que es distinto. Claro. Pero no, esa parte es importante. Ahora, el otro punto, para que vea cuánto he leído, es que también decía el gobierno que uno de los objetivos de hacer esto es que baje el precio de la carne, y eso sí no está tan claro, sí no que al instalarlos el precio de la carne baje, sí o no, pues sí para eliminar intermediarios y demás. Bueno, más allá de la edad de Paula, para que no se la calculen desde cuando los mataderos y no los mataderos, creo que tiene razón en varias cosas. Eso que no hemos hablado de las salsamentarias. ¿Usted sabe qué es una salsamentaria? Ah, claro, yo crecí con ellas en Cali, rodeada de salsamentarias. Con la vitrina toda sudada. Por favor, ese era el encanto. Bueno, vamos al punto. Tiene razón Paula, entre otras cosas, en decir que en esto el ministro de Salud es bastante sólido en su argumentación. Para que vean ustedes, con el ministro de Salud, unas son de cal, otras son de arena. En algunos casos siempre es sólido técnicamente, pero a veces se le vuela la ideología y sale con unas cosas que son verdaderamente sorprendentes. En este caso, la pedagogía que ha hecho, junto con la ministra de Agricultura, creo que más o menos deja claro el panorama, pero no necesariamente el desenlace. El problema es, vean ustedes esas condiciones de salubridad en esas imágenes, que en el pasado en los mataderos las cosas podían ser sucias, no cumplir normas sanitarias, no cumplir normas de desinfección, y la carne que se terminaba comiendo la gente donde había un matadero no necesariamente cumplía con las normas que preservaran la salud humana. Por lo tanto, hace ya varios años se decidió, chao mataderos, y vamos a cumplir normas internacionales. Y ese cumplimiento de normas internacionales llevó a que frigoríficos tecnificados con todas las de la ley, cumpliendo una serie de normas, fueran reemplazando a los mataderos. Los frigoríficos conllevan inversiones mucho más grandes, tienen economías de escala, por lo tanto se ubican en un sitio específico, y eso hizo que en pequeños municipios se diera una gran paradoja. En esos municipios hay ganado, matan el ganado, la carne se tiene que ir hasta un frigorífico
frigorífico y de allá volver para poderla vender acá. Y esos sobrecostos de transporte y del procesamiento en el frigorífico, así sea menor, son los que se encarecen el producto final y los que se están tratando en este momento de reducir. Objetivo número 1, reducirles a los municipios, especialmente a los ganaderos, el hecho de tener que ir hasta un frigorífico para poder tener carne que se pueda vender. Objetivo número 2, cada vez que hay un mercado muy regulado, aparece el mercado negro, y el mercado negro del abigeato hace que en los mismos lotes donde se están engordando el ganado, lo maten sin condiciones de salud y vendan la carne así al menudeo. Por lo tanto, el objetivo es plausible, el objetivo es bueno, el objetivo hay que perseguirlo y hay que respaldarlo. Sin embargo, en el camino queda una gran pregunta. Supongamos que los municipios pequeños vuelven y reabren mataderos, no tienen que ir al frigorífico, se les baja el costo del transporte, se les baja el costo de la carne. ¿Quién va a estar verificando que esos mataderos cumplan verdaderamente las normas sanitarias? Si no se cumple, y por lo menos en este gobierno no está tan claro que las autoridades sanitarias sean una prioridad, hasta el día de hoy, 16 meses de gobierno, no hay director del INVIMA, solo por dar una idea pues de la prioridad que tiene la política sanitaria en el gobierno. Si no se cumplen las normas sanitarias, quedamos en una inmensa paradoja. Para facilitarle las cosas a los municipios ganaderos y a los municipios pequeños, se terminaría consumiendo carne que puede ser de inferior calidad y sobre todo en inferiores condiciones sanitarias que la que se lleva a la exportación. Para allá lo mejor del producto, para acá cosas de contenido y de condiciones inciertas. Vamos a ver si en el camino algo se mejora en las autoridades fitosanitarias, que son las que deberían llevar a buen puerto este decreto que tiene unos objetivos plausibles.